Pues bueno, según la historia de lo que es la sabana de Bogotá, cuando se llamaba Boyacá, antes de llegar los españoles, se dice que la sabana de Bogotá estaba llena de ríos, lagos, pantanos, humedales, y que en el momento actual tenemos no más del 3% de lo que había en ese entonces. O sea que el impacto climático que ha tenido Bogotá en 200 años es devastador. ¿Hay alguna forma de volver a recuperar, de volver a restablecer esos ecosistemas de alguna forma? ¿O tú ves de pronto que Bogotá ya no tiene un punto de, digamos, de mejoramiento, pero tal vez que no tenga más de retroceso? Mira, con el punto que tú mencionas, si lo hablamos a nivel de la planificación que ha tenido Bogotá, la planificación que hizo Bogotá se hizo por un modelo que estaba en Estados Unidos. Entonces, en el cual ese modelo no contemplaba todos los ríos que tiene Bogotá. El río Tunjuelito finalmente fue construido, sus calles y todo fueron construidas, entonces pues eso trajo diferentes repercusiones. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque finalmente ha sido histórico para nosotros una planeación en la que se invaden todos los humedales. Si tú me lo preguntas a nivel de esperanza, sí tengo esperanza en que finalmente nos pongamos de acuerdo como sociedad para que todos los humedales se puedan conectar. Pero para eso necesitamos no solamente que el gobierno tenga una regulación en sus planificaciones urbanas, sino que también como ciudadanos tengamos conciencia de la importancia de los humedales, de la gestión de los residuos sólidos, de la conciencia en el consumo de agua, ¿sí? Entonces, si lo vemos a nivel ecosistémico, es muy difícil volver atrás a que podamos recuperar lo que Bogotá tenía. Pero si lo vemos a nivel de las oportunidades y las conexiones ecosistémicas que tenemos con los cerros de Bogotá, con la estructura ecológica principal, con todos estos elementos, sí hay una posibilidad de no volver a lo que teníamos anteriormente, pero recuperar algunos de los servicios ecosistémicos que se han podido perder con el tiempo. Pero eso cómo se logra con educación ambiental. Esos son unos retos importantes. Y en esa planificación también hay que mirar un enfoque que ahorita está en auge, que es adaptación basada en ecosistemas, solución basada en la naturaleza, y es cómo planificamos teniendo en cuenta esas dinámicas ecosistémicas realmente. Porque nosotros lo que hemos hecho es necesitamos vías y supongamos acá lo que pasó con la 127 y el puente que se pasó por Cali. Sí, una necesidad era poder pasar una vía para que pudiéramos conectarnos más rápido y poder llegar más rápido al centro. Pero realmente se hizo sobre el humedal Córdoba, que cuando trataron de hacer la planificación se dieron cuenta que era mucho más costoso que poder hacer un puente. Finalmente les tocó hacer un puente para no tener que atravesar todo un humedal, tener que pedir permisos ambientales y un montón de temas. Entonces poder atravesar el puente para que no tuviera fragmentación es parte de esas estrategias de mirar qué necesita el ecosistema, qué necesitamos como humanos y cuáles son las estrategias que realmente responden a esas necesidades. Si nosotros lo vemos en Guaymarán, pasa exactamente lo mismo. El humedal Torca-Guaymarán es donde está toda la parte norte de Bogotá. ¿Y cuál es el problema más grande? Este año lo tuvimos, el año pasado también, donde el alcalde le tocó ir de primeras a mirar todo lo que estaba pasando en la autopista norte. Y si ustedes pues se recuerdan, tuvimos el año pasado una inundación que todos los carros terminaron inundados, dañados y demás. La autopista norte no debería estar pasando y atravesando la mitad de un humedal tan grande como Guaymaral Torca. Eso es algo que toca a futuro, diseñar otra carretera, hacer otros elementos, un puente, lo que sea, pero no pasar por encima de un humedal. Y no es más allá de afectar el humedal, que es una afectación muy grande, pues cuántas personas perdieron carros. ¿Cuántas personas han perdido un montón de recursos económicos precisamente porque no estamos conectados con esos ecosistemas? Entonces eso es algo que se puede hacer, sí, pero que la planificación de la ciudad debe estar acorde con la estructura ecológica principal que tenemos. Vale, tú mencionaste dos cosas muy importantes. Ahorita cuando abordó la primera pregunta,
tocas un tema de lo que es la necesidad social de invadir esos territorios. Pero digamos que Suba nos da un ejemplo muy diverso porque ese Suba es una localidad que tiene desde el estrato 0 hasta el estrato 7 8, ¿sí? Y si vemos un mapa, lo que es la localidad de Suba, todos los humedales están conectados. Es una cadena ecosistémica que arranca en Córdoba y termina en la Conejera. Hace como una U. Y entonces hacemos un recorrido por la localidad, empezando en Niza, que Niza es un estrato alto, y va pasando, 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 pasa por Rincón, pasa por Compartir, y empezamos a ver una cierta estratificación de la ciudad de Bogotá que nos brinda como una Bogotá chiquita y también una visión de lo que es nuestra ciudad en un terreno muy corto. Y también como ese impacto de la ciudad desde los diferentes estratos hacia el ecosistema. Entonces, voy a mencionar unos ejemplos. El humedal Córdoba está invadido porque está invadido por unos edificios enormes de estratos altos, gigantescos, que tuvieron que destruir el humedal para poder construirlos. Y si empezamos a recorrer, llegamos a las invasiones, llegamos también a los estratos 2 3 y también mencionaste algo, que fue enseñar como esa educación que va desde la casa, desde el gobierno, desde la alcaldía, hacia la ciudadanía, hacia el empresario, hacia el constructor. Eh, ¿Qué se podría lograr en ese aspecto para detener la destrucción del humedal y pues poder de pronto desde los diferentes estratos sociales, dependiendo de la necesidad, o el que tiene que construir y en hacer un edificio grande, o el que tiene que invadir para poder vivir en algún lado, qué se podría hacer para, digamos, llegar a esas personas y decirles, venga, háganlo pero sin destruir todo lo que tenemos, porque después, lo que tú dices, el daño económico puede ser más grave. O sea, puedes tener un parqueadero con autos de lujo y se te inunda todo, o puedes tener la invasión y dañas una vía importante que es la conexión entre este pedazo y este pedazo. ¿Qué se podría hacer ahí? Pues ese punto que tocas es muy importante porque tiene muchas aristas, ¿sí? ¿Qué ha pasado normalmente también en esas invasiones? Y es algo que es muy delicado porque normalmente los que invaden son poblaciones vulnerables que terminan siendo, por decirlo así de manera coloquial, como el engorde del lote, ¿sí? Entonces se llega, se invade, eh, finalmente se empieza a consolidar una comunidad que ya necesita servicios, ya necesita elementos, entra planificación y cuando ya están esos elementos, ya entra una urbanización, ya entra una construcción empresarial, porque ya hay algo establecido donde antes podía haber sido incluso un baldío, que eso ha pasado a nivel de todo el país. No estoy diciendo que los humedales acá sean baldíos, pero son zonas de protección, pero cuando tú los empiezas a invadir, ya hay un derecho humano ahí. Entonces, desde ese punto hay que tener en cuenta primero que si las personas llegan a invadir una zona que es natural, es porque hay un problema social que no se ha contemplado. Entonces, primero quitarnos el estigma de que la gente vulnerable no tiene, es el que desordena, es el cochino, es el que no sé qué, y es el que estamos siempre juzgando, es el que está entrando en conflicto, pero el del estrato alto está calladito, que también tiene unos derechos y unos Está deberes esperando, está ahí y está esperando. esperando, exactamente. Entonces, desde ese punto, yo creería que lo primero que hay que hacer para llegar a consolidar una planeación integral es tener una mirada con un enfoque de género integral, mirar cuáles son las necesidades reales que tiene la población. La delincuencia no se da porque la gente quiera ser rica, la delincuencia se da porque hay unas necesidades reales que no se están tomando en cuenta. ¿Y qué hacemos desde que lo que miramos afuera? El culpable es él, porque terrible y no tiene educación. No, pero es que porque llegó allá, porque no hay unas condiciones dignas que se estén dando. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una lectura real, una caracterización demográfica de todos los barrios, poder mirar las necesidades y a partir de esas necesidades desarrollar unas mesas de concertación. Porque parte de los problemas ambientales que tenemos es que la conservación se ha entendido como dejemos el ecosistema quieto, pero es que el ecosistema también tiene poblaciones y el dejar el ecosistema quieto termina en desplazamiento, ¿sí? Entonces, entender esas características, primero cuáles son las necesidades, un enfoque de género, mirar
desde el cuidado, cómo se puede respaldar a las poblaciones, si hay que hacer una reubicación o una relocalización, hacerlo con las condiciones que necesita la gente para una vivienda digna. Y por otro lado, tanto los grupos empresariales, perdón, como también los estratos altos, en esas caracterizaciones deben ser muy conscientes que tienen unos derechos, pero que también tienen unos deberes, ¿sí? Que no solamente comienza con separar la basura, como acaba el plástico y acaba esto, sino que realmente haya una conciencia, que no es que yo pago la luz porque tengo el derecho, entonces como tengo la plata, si me llega el servicio caro, entonces yo lo puedo pagar. No, hombre, o sea, hay que ser conscientes que nosotros somos una sociedad donde los recursos naturales son recursos de uso común. No es porque yo tengo más plata y pago más, tengo más derecho. No, ese no es el derecho de las cosas. Y el recurso de uso común comienza siendo conscientes con las necesidades que tenemos, llevarlas a una educación ambiental desde los colegios y que nosotros como sociedad también entremos en un sistema de gestión y gobernanza, que sabemos que tenemos decisiones. Nosotros acá estamos en una localidad donde tenemos juntas de acción comunal, donde tenemos consejos, donde tenemos un montón de figuras que como participación ciudadana debemos ser parte de esos elementos. Pero nosotros simplemente muchas veces decimos, uy, no me parece esto y nos quejamos mucho, pero no hacemos parte de esas dinámicas locales. Entonces, supongamos, este tipo de becas y este tipo de acciones permiten que uno como ciudadano también pueda entrar a vincularse y saber que uno tiene sus derechos y deberes y poderlos llevar a una mesa de trabajo. O sea, finalmente la educación ambiental, el diálogo que se da son mesas de trabajo, son mesas de gestión donde nos ponemos de acuerdo y desde ahí miramos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero eso tiene que ser una obligación también. No solamente que queramos o que tengamos una representación, sino que realmente por sectores y por localidades seamos muy conscientes de cuáles son esos espacios de participación y pues vincularnos realmente desde las figuras que nos están ofreciendo pues, las administraciones municipales. Municipales no locales acá en este caso.